Vamos a tratar. Sí se ve, ¿no? Se ve, se escucha. Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de analizar los aceros inoxidables mal envejecidos o mal aging, ¿ah? Bueno, estos aceros hemos dicho que pertenecen a la gama de los aceros inoxidables, ¿ya? Entonces, a estos aceros ya hemos visto también, pero acá lo estoy especificando mejor. Se hace el tratamiento como si fuera un tratamiento de solución y un envejecimiento, sino que acá no lo llamamos de solución, sino se llama recocido de solubilización. ¿Ya? Como ustedes ven, en estos aceros hacemos el recocido de solubilización, o sea, calentamos 820 por 1 hora y dejamos al enfriar al aire, porque son aceros autotemplables y tenemos una martencita. Esta martencita es dúctil, ¿ya? Y tiene 30 RC. ¿Por qué? Porque su estructura es BCC. Como dice acá, con el envejecimiento, la martencita, o sea, bueno, hasta acá nos hemos quedado. Y de aquí ya viene el envejecimiento. Entonces dice, con el envejecimiento la martencita formada se endurece y aumenta la tenacidad. Como ustedes ven, miren, hemos hecho el enfriamiento al aire, se llama recocido de solubilización. Acá tenemos una martencita dúctil, 30 RC muy blando. De ahí se calienta otra vez en el horno, bueno, en este caso 480 por 2 horas, ¿no? Y de ahí se mantiene ahí y ahí se enfría en el aire. Y vamos a tener una martencita envejecida, o sea, quiere decir que ya precipitado y la dureza es 52 RC, miren, como ustedes ven, ¿ya? Entonces, con el envejecimiento, la martencita formada se endurece y aumenta su tenacidad. O sea, primero hacemos el recocido de solubilización y después hacemos el envejecimiento, como ustedes ven, ¿no? Para ello se calienta el acero, bueno, hasta 480, más o menos 15 grados, o sea, puede ser 415 o 385, ¿no? Eso es lo que dice más o menos. Y se mantiene durante 2 horas, y ahí enfriamiento al aire. El aumento de la tenacidad por efecto del envejecimiento de las martesitas se debe cuando la temperatura alcanza cierto valor, los compuestos intermetálicos de titanio, molibdeno y cobalto, más que todo titanio y molibdeno, disueltos en la martesita precipitan, ¿no? O sea que acá se disuelven, ¿no? Y ahora cuando hacemos el envejecimiento empiezan a precipitarse, casi como el endurecimiento secundario, así más o menos, ¿no? En forma submicroscópica, entre los granos de la propia martensita. Dichos precipitados obstaculizan el deslizamiento relativo de los cristales, aumentando la dureza y resistencia a la tracción. ¿Ya? Esa es la causa de este aumento, pues, de dureza, de 30 a 52 RC, que es conforme ya trabajan estos aceros. Es decir, la excepcional tenacidad de estos aceros se debe al endurecimiento de la martensita provocada por la precipitación de elementos disueltos en la solución sólida dúctil de níquel en el hierro alfa. La figura, y acá estamos acá, representa el ciclo térmico de los aceros Marangin con contenido de níquel entre 15 y 18%, y así como titanio, molibdeno y cobalto, ¿no? Entonces, quiero que quede claro. Nosotros lo llamamos, cuando era para acero, que digo, para aleaciones no ferrosas, lo llamamos tratamiento T6, ¿no? Que calentábamos a la aleación por encima de la línea Solbus y después enfriamos al agua, pero aquí es aire, ¿no? Y de ahí nuevamente hacíamos el envejecimiento. Entonces aquí eso es la importancia. Este tratamiento de envejecimiento es el que le da alta dureza, alta tenacidad a estos aceros, específicamente. ¿Ya? Nuevamente. Calentamos en el horno a 320, 1 hora, y de ahí enfriamos al aire. Y obtenemos una estructura que es martensita dúctil. ¿Por qué? Esta estructura es BCC, no es TCC, sino BCC, tira mapa ferrita. ¿Ya? Entonces, hasta aquí queda la solución. Después, volvemos a calentar el horno a 480 por 2 horas. ¿Qué ocurre aquí? Que hay precipitación de estos compuestos intermetálicos, titanio, molibdeno y cobalto. ¿Ya? Y eso hace que esto, martensita envejecida, tenga una dureza de 52 RC y tenga alta tenacidad.
¿Ya? No sé si que alguna inquietud tengan, háganlo nomás. ¿Cuáles son los efectos de los elementos de aleación de estos aceros Marangin? Elementos. En los aceros Marangin, el contenido carbono, por ejemplo, el carbono debe ser muy bajo. O sea, el carbono debe ser muy bajo, ¿ya? Para evitar la formación de carburos de titanio y de molibdeno que precipitan sobre el borde del grano, dando fragilidad al acero. O sea, el carbono es bajo, ¿ya? Entonces, teniendo un carbono bajo, evitamos que haya formación de estos carburos, ¿ya? Titanio y molibdeno, ¿ya? Porque estos titanio y molibdeno, carburo de titanio y carburo de molibdeno van a precipitar en los límites de grano, borde o límite de grano, dando fragilidad al acero. El níquel es el componente fundamental en estos aceros, ¿ya? En los aceros Marangin, el componente más importante. Baja la temperatura de transformación. ¿Qué quiere decir baja la temperatura de transformación? Es la temperatura de transición de dúctil a frágil, ¿no? Estos aceros los baja a temperaturas muy bajas, muy bajas. Y durante el recocido da lugar a una estructura martensítica BCC. El níquel es el causante. La estructura martensítica en el recocido tengo una estructura BCC y por eso su dureza es baja, 30 C. Dúctil de níquel en hierro alfa. La proporción del níquel se escoge de forma que se consiga la transformación completa de la austenita en martensita mediante el enfriamiento al aire, ¿no? Hemos dicho que estos aceros son autotemplables hasta temperatura ambiente, ¿no? La ductilidad de la matriz es debido a las proporciones altas del níquel y de bajo carbono, ¿no? O sea, no hay formación de bajo carbono, no hay formación de carburo, ¿no? Un poquito carbono, no hay formación de carburo, pero forma una matriz ferrítica. El titanio, el aluminio, el molibdeno y el cobalto, estos elementos se añaden para provocar el endurecimiento de la martensita dúctil. El titanio es el elemento de máximo efecto, o sea, para que ocurra una martensita dúctil, efecto, seguido del aluminio y el molibdeno y el cobalto, ¿no? El que afecta más para endurecer es el titanio. De ahí sigue el aluminio, ¿no? El aluminio, después el molibdeno y el último el cobalto. El silicio y el manganeso deben estar en pequeñas proporciones, o sea, dentro de lo normal, pues proporciones pequeñas, puede ser 0,4, 0,2, etcétera, normal. Si es que tiene mucho, puede ocurrir fragilidad en el acero, ¿ya? Si tiene 0,8 para arriba, por ejemplo, puede ocurrir fragilidad en el acero. El azufre es el elemento más perjudicial, entonces aquí se debe evitar que haya o azufre pequeñita cantidad de azufre, porque forman sulfuros de titanio que reducen la tenacidad y la ductilidad, hasta factor D. ¿Ya? Entonces ya saben, estos aceros deben tener carbono bajo, ¿ya? Para evitar la precipitación del titanio y el carburo de titanio, carburo molibdeno, y justamente los precipitarían en los límites de grano, y ahí es malo que estén en los límites de grano, ¿verdad? El níquel es el más importante, pues, ¿no? Porque ayuda a formar la estructura BCC, la martensita BCC. Acá por eso es, que quede claro, la martensita siempre es BCC, pero acá la martensita es cúbica, ¿no? Es BCC, por eso es dúctil, pues, dúctil. Ya, bueno, y los otros efectos de los elementos, ¿alguna consulta ahí? Sí, ingeniero, disculpe, respecto ahí al silicio y el manganeso, ¿cuál es la diferencia con los aceros bar que, por ejemplo, en los aceros bar son endurecedores por solución sólida? Acá sí, en los aceros bar, pero ese es endurecimiento por solución. Ajá. Ese endurecimiento por solución, pues se le agrega silicio, se le agrega manganeso. El manganeso llega hasta 1,85 en los aceros bar, pero acá no, acá es perjudicial. Acá debemos evitar, porque estos en pequeñas proporciones nada más dan fragilidad al acero. O sea, en el otro sí, porque necesitamos que el acero sea más, o sea, por sí sea duro, pero acá no, acá necesitamos que estos elementos como el níquel, el titanio y el molibdeno son los que endurecen nada más. ¿Ya? No necesitamos, está bien la pregunta. Acá el silicio y el manganeso deben ser lo más pequeño posible, porque estos aceros, al ser frágiles, ya no tienen la ductilidad que se quiere, ¿ya? No tendrían la ductilidad. El azufre también debe ser
es perjudicial, debemos tener también un azufre bajo. ¿Dónde bajo? Ya vamos a ver las composiciones ahí. ¿Ya? Entonces aquí sí hay que cuidar esto. Pues, ¿ya? En cambio, en el otro no, porque el endurecimiento es por solución. En cambio, acá el endurecimiento en el envejecimiento es por precipitación de carburos. ¿Ya? Esa es la otra situación. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, aplicaciones del acero Marangui. Ya, ahorita lo vamos a ver. No te preocupes. Ahorita la otra la vamos a ver, ¿ya? Porque si no me voy a adelantar ya. Pero acá está. Uso y empleo de los aceros Marangui. Ya está bien la pregunta, pero acá lo vamos a ver. Propiedades mecánicas de los aceros Marangui. Mira, estos aceros son muy, ya van a ver dónde lo vamos a aplicar, son costosos, sí, pero son aceros que van en los aviones, ya vamos a ver ahí. En relación a los aceros aleados, templados y revenidos de igual carga, de rotura, los aceros Marangui tienen un límite elástico más alto. ¿Ah? Miren, podemos tener un acero aliado templado a 52 Rockwell C, pero si hacemos un ensayo de tracción, su límite elástico es mucho más alto. Estos aceros, su límite elástico casi es con la tensión máxima, casi. O sea, quiere decir que su límite elástico es bastante alto. Fractura ahí nomás casi con la tensión. En cambio, los aceros templados, su límite elástico es bajo. Son alta resistencia, pero su límite elástico es bajito la sección, ¿no? Porque no tienen mucha ductilidad. En cambio, los aceros tienen mucha ductilidad. Esa es lo que se diferencia. Con los aceros templados, o sea, aceros aliados templados, se diferencian en que estos aceros no tienen ductilidad casi. En cambio, este tiene alta resistencia, igual que estos aceros templados, pero tienen alta ductilidad. O sea, otra palabra, alta tenacidad. El límite elástico es mucho más alto, ¿no? Comparado con los aceros templados. Mayor resistencia también que los aceros templados. Alargamiento, el límite, alargamiento es la ductilidad, bastante. Límite de fatiga, ligeramente superior, o sea, casi camina por ahí, pero un poquito más superior nomás. Más dureza, por supuesto, tiene más dureza. Módulo de elasticidad, algo más bajo. El módulo de elasticidad es el módulo que nos mide la rigidez de un material. Entonces, estos materiales no son tan rígidos, son elásticos. Entonces, los aceros templados sí. ¿Ya? Si que tienen alguna duda me preguntan. ¿Eh? Los aceros Marangui conservan una buena tenacidad incluso a temperaturas bajo cero. Bajo cero. Aceros aliados de alta resistencia se vuelven muy frágiles, ¿no? Entonces, estos aceros, miren, por aquí hay, a temperaturas menores de 184, bueno, por ahí hay menores, vamos a mirar más allá, más a la otra. Hay temperaturas bastante bajas, ¿ah? Bastante bajas, ya, pero ya lo vamos a analizar. Miren, esto quiere decir que estos aceros, a temperatura bajo cero, su ductilidad, tenacidad lo mantienen. En cambio, los aceros aliados, cuando baja a cero, se vuelven frágiles. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica de los aceros Marangui. La tabla, o sea, esta tabla, muestra las propiedades mecánicas de dos aceros, el tipo 200 y el tipo 300. ¿No? Esta es la composición química del tipo 200, tiene 18 níquel, 0,20% titanio, 0,8% cobalto, 0,6% aluminio, 3% moli, 0,03% carbono. Miren, el carbono es bajito. En cambio, el tipo 300 tiene 18,5% níquel, un poquito más, 0,8% titanio, tiene mucho más, 1% más de cobalto, o sea, 9. En cambio, este de acá se mantiene, le queda 5% moli, 0,3. Entonces, también los elementos de aleación influyen un poco porque, miren, en cambio, en comparación con la dureza, el tipo 200 está entre 44 y 48, mientras el tipo 300 está entre 51 a 55 Rockwell C. La resistencia a la tracción, que es la resistencia máxima que un material soporta, 136, en el rango de 136 a 161. Y el tipo 300 está en el rango de 185 a 214 kilogramos por milímetro cuadrado. Pero acá miren el límite elástico, kilogramos por milímetro, casi caminan ahí, miren, si ustedes se dan cuenta. O sea, casi el límite elástico es donde fractura, miren. 135 y 157, ahí va también, en ese rango está. El de acá, 182 y 210, un poquito la diferencia, ¿no? O sea, en la tensión máxima
casi fractura el acero. Por eso, entonces, en cambio, otros aceros aliados no tienen mucha límite elástico, puede tener alto, pero la resistencia a la tracción casi es la misma, con eso fracturan ahí mismo, ¿ya? El alargamiento, este tiene de 6 a 12%, claro, este es más dúctil, y este un poquito menos dúctil, de 5 a 10%. La estricción es la reducción de área. Este tiene el 35 a 67 y el 30 a 50, o sea que este es más elástico, podemos decir, ¿no? Temperatura de transición está a menos 184 grados centígrados. Esto es. O sea, ¿qué quiere decir? A temperaturas menores de 184 grados centígrados, ¿ya? A menores de menos 184 grados centígrados, los dos. ¿Qué quiere decir? Que a temperaturas menores de 184 grados centígrados, el material se vuelve dúctil a frágil. Mientras un acero aliado, pues en 0 grados centígrados, menos 10, menos 20 grados centígrados, ya se fractura inmediatamente, ¿no? Esto no, miren. Ya tienen una temperatura de transición. Ya le he dicho que la temperatura de transición es la temperatura en la cual un material de dúctil se convierte en frágil cuando se desciende la temperatura, ¿no? Son muy resistentes, bastante resistentes. Ahora vamos a analizar el uso o empleo de los aceros Maranghi. Es una gama de aceros especiales muy importantes. Se ha indicado que el acero Maranghi tiene gran tenacidad, pudiendo soportar esfuerzos muy próximos al límite elástico, aún existiendo fisura o muesca. Miren, este acero puede tener una fisura y muesca y no se fractura con menos esfuerzo cercano al límite elástico. Ahí se fractura, ¿ya? Aún, por eso este tiene, eso se llama tenacidad a la fractura. Eso lo miramos en mecánica de fractura, lo estudiamos. O sea, estos aceros tienen una alta tenacidad a la fractura. Es decir, son capaces de soportar sin fracturarse fisuras mucho más grandes que las que podría soportar un acero aliado de alta resistencia. O sea, quiere decir esto, que el acero Maranghi puede tener una grieta ahí, y puede soportar todavía trabajando mucho tiempo, ¿ya? Mientras eso es factible de detectarse. Imagínense que haya una grieta en el tren de aterrizaje de un avión y se fractura inmediatamente. No, esto no, este acero puede estar la grieta todavía ahí, sigue creciendo y se puede detectar, no fractura así inmediatamente, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Se ha indicado que los aceros Maranghi tienen gran tenacidad, pudiendo soportar esfuerzos muy próximos al límite elástico, aún existiendo fisuras o muescas. ¿Eso qué indica? Que es muy resistente a la tenacidad de la fractura. Es decir, son capaces de soportar sin fracturarse fisuras mucho más grandes que las que podría soportar un acero aliado de alta resistencia. Entonces, ¿dónde se emplean estos aceros? Se emplean en construcciones espaciales, ¿no? Como ustedes ven, las construcciones espaciales en donde en la envoltura y estructura de los motores de propulsión a chorro. Ustedes saben que los motores tienen turbinas, etcétera, ahí van, envoltura y estructura de motores de propulsión a chorro, en los misiles también, y naves, aviones de guerra, esas cosas ahí van. En construcciones aeronáuticas, en ejes, juntas, engranajes también, pues engranajes son de alta resistencia, válvulas de trenes de aterrizaje, ¿no? En los trenes de aterrizaje, válvulas de trenes de aterrizaje. Entonces, las válvulas son para que entre pues son válvulas hidráulicas, entra el aceite ahí, para que son como unos pistones ahí que hacen que el tren de aterrizaje baje o suba. Ahí van. En las construcciones navales, miren, elementos para submarinos, ¿no? Entonces, como los submarinos están siempre dentro del mar y recorren todo el mundo, pueden entrar aguas muy frías, no habría ningún problema, ¿no? Porque si es a menos 50, no hay problema, porque estos soportan temperaturas menores de menos 184 grados centígrados, ¿no? Acá ustedes están viendo, ¿ve? Menos 184 grados centígrados, recién se vuelve frágil, ¿no? Entonces, estamos hablando de que entra a menos 30, 40 grados centígrados, entonces no hay problema, ¿no? Elementos para submarinos de gran profundidad y otros. O sea, también
en los submarinos en profundidad, ¿qué soportan? Aparte de la temperatura baja, soportan las grandes presiones que hay dentro del mar, ¿no? Presiones ahí. Entonces eso también tiene que ser soportable. Y este acero es muy bueno para eso. Y otros. En construcciones mecánicas en general, o sea, lo que se fabrican, engranajes, bulones son los pines de los pistones, crucetas, portátiles, rotores de turbocompresoras, ¿no? Los rotores de las turbocompresoras, matrices, punzones para extrusión o para el estampado en caliente de aleaciones ligeras, moldes para materias plásticas, plancha para depósito de alta presión, ¿no? Eso también lo hay. También puede usar ahí algunas características. Esto también puede usarse, por ejemplo, para tener nitrógeno líquido, etcétera, acá, ¿no? Puede soportar. Son aceros criogénicos también, podemos decir esto. El costo, ahí sí vamos a mirar el costo. El costo de fabricación de estos aceros es de 5 veces la de un acero aliado, pero es compensable, ¿no? 5 veces, ¿eh? La de un acero aliado, de igual resistencia. Sin embargo, las piezas terminadas vienen a costar 12% menos, debido a sus mejores propiedades tecnológicas. O sea, justifica, ¿no? 12% menos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una pieza aliado, un acero aliado puede durar 4 años, esto puede durar una eternidad, ¿no? Eso sí, justifica. ¿Ya? No sé si es que hay alguna pregunta ahí, una consulta. Pregúntenos. Ingeniero, eso de las construcciones aeronáuticas, donde dice se aplica para juntas, ¿eso a qué se refiere de juntas? ¿Cómo son? Las juntas son, por ejemplo, en las planchas que envuelven ¿dónde está? ¿Dónde está junta? Acá. Las juntas son, por ejemplo, las planchas que unen el chasis, por ejemplo. Se juntan, pueden ir remachadas. ¿Por qué? O sea, ahí en los aviones ustedes saben que no va soldado, ¿no? Las posiciones no van soldadas. No, entonces, si ustedes miran la estructura de un avión, van remachadas todititos. Van remachadas, esas se llaman juntas, pues. O sea, quiere decir que al remachar hacemos un agujero y de ahí ponemos el remache. Y ahí estamos formando un concentrador de tensiones. Debido a esta propiedad que tiene, que dice que su límite elástico es bastante alto, aún existiendo fisuras o muescas, ¿ve? ¿Ya? Entonces podemos hacerle agujeros y remachar sin ningún problema aquí en las juntas, pues. Y no vamos a tener problemas, soporta bien esas tensiones residuales, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso ahora ustedes se podrán a pensar por qué los aviones cuestan tanto su carcasa, por ejemplo, porque son fabricados de aceros Marangin, ya, y si no, y ahora han sido reemplazados ya con los aceros aluminio titanio 7%, ¿no? También, también han sido ya, porque eso también es casi, su comportamiento es casi parecido a los aceros Marangin. A esa aleación aluminio 7% también se le hace el tratamiento de T6, solución y envejecimiento, ¿ya? Acá no es T6, pero acá es recocido primero y después envejecimiento. La martensita, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos, es juntas. ¿Ya me entendieron? Ya se llaman juntas. ¿Por qué? Porque juntamos una plancha con otra plancha y no se sueldan. En los barcos, ustedes cuando ustedes no hemos viajado así, se sueldan plancha por plancha para tener la estructura de un barco, ¿no? Pero en los aviones no, se remachan. Entonces ahí, como les repito, en los remachas, al remachar tenemos que perforar tanto las dos planchas y ya estamos creando concentradores de tensiones, pues. Entonces, como les repito nuevamente, debido a esta propiedad que tiene, que ser muy resistente a las muescas o fisuras, no va a pasar nada, va a trabajar tranquilo, correctamente con remaches, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿y los aceros Marangui son monocristalinos o policristalinos? Monocristalinos, bueno, depende como lo tengamos que analizar, pues si lo miramos es un acero inoxidable,
Si es que ya ha estado, como se comercializan, espérate, como se comercializan, o sea, vamos a ver, como ya llega a esta estructura, martensita envejecida, ¿no? Acá ver, martensita envejecida. Entonces ya aquí es una estructura homogénea nada más, martensita. ¿Ya? Esa es la forma como se comercializan en esta estructura. ¿Ya? En esta estructura. Porque después en estado recocido, se encuentra, debido al bajo porcentaje de carbono que tiene 0,03, 0,02% de carbono, se encuentra mayormente en una fase ferrítica, ya acá. Pero el níquel, por ahí creo que lo dice, acá está, fusión sólida dúctil de níquel en hierro alfa, ya, pero mayormente es una estructura ferrítica. Ya, se hace, se calienta y ya, al momento que calentamos 820 y dejar enfriar al aire, tenemos una estructura BCC ya. Esa es una estructura monofásica. Es probable que haya un poquito de austenita retenida, ¿no? Es probable a veces que hay, pero como mayormente hacemos el envejecimiento, ¿no? O a veces acá hay otra situación. A veces en esta situación, en esta posición ya o en esta etapa, a veces hay marquesita de austenita retenida, se hace el tratamiento subcero o criogénico para obtener 100%. Estos son aceros que se pueden aplicar eso, ¿eh? Específicamente se aplican eso, no he hablado de eso, pero se hace el tratamiento o criogénico o subcero para tener martensita completamente martensita. Y esto, hacemos el envejecimiento y tenemos una martensita. O sea, una martensita que tiene la misma dureza, pero tiene mucho más ductilidad que no se ha hecho tratamiento criogénico. ¿Ya? Se le puede hacer, sin ningún problema, hacer el tratamiento criogénico. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Seguro han leído, ¿eh? Porque ahí les dejamos unos... Ingeniero. Sí, sí. Habla aquí, por favor, ¿podría volver a explicar la gráfica? Ingeniero, una pregunta. ¿Está? Sí, esa, por favor, es que no la escuchaba tan bien, por favor. Ingeniero, ¿a qué se debe, ingeniero, que Como dice, no he escuchado bien, claro. Ya, bueno, voy a repetirlo. Miren, primeramente quiero que analicen la estructura de este acero mal envejecido antes de hacer el tratamiento de recocido de solubilización, prácticamente es ferrita, ¿no? Hierro ferrita, donde ahí hay níquel. Entonces, esto para nosotros calentamos a 820 grados centígrados. Aparte de eso, estos aceros llevan titanio, molibdeno y cobalto, como ustedes ven, ¿no? Titanio, ¿dónde está? Aumento de, pero ya es el envejecimiento, acá está, ¿ve? Cuando la temperatura alcanza cierto valor, los compuestos intermetálicos, o sea, titanio, molibdeno y cobalto disueltos en la martensita. O sea, ¿por qué? Calentamos acá, miren, primero calentamos, ¿ya? A 820 grados centígrados. Aquí, ¿qué logramos? Que estos elementos, titanio, molibdeno y cobalto, ¿ya? Son hasta disueltos en la martensita, o sea, se disuelvan al momento que se disuelvan prácticamente acá en la austenita. Aquí estamos en estado austenítico ahora. Se disuelvan y al momento de enfriar al aire, esos quedan en la estructura martensítica, ¿ya? Pero a veces faltan carburos o compuestos intermetálicos, que al final vienen a ser carburos, pues carburo de titanio, carburo molibdeno y carburo de... Y en el cobalto sí no tiene carburo, ¿no? No es carburo, pero el titanio y molibdeno sí. Entonces, esto tiene, a pesar que tienen descomposición de carburos, pero sí es dúctil, tiene 30 ROC. ¿Ya? Entonces ahí se vuelve a calentar a 480 grados centígrados por 2 horas, ¿no? En el otro lapso hemos visto es otro método. Pero entonces aquí, ¿qué se logra? Que haya precipitación, ¿ya? Precipitación en forma submicroscópica entre los granos de la martensita, ¿ve? ¿Ya? Entonces estoy acá. Entonces estos precipitados
son obstáculos de los deslizamientos, ¿no? A decir deslizamientos, ¿qué son? Dislocaciones, ¿no? Son obstáculos de dislocaciones, ¿no? Y aumenta la dureza y la resistencia. Por eso tenemos una dureza 52/0. ¿Ya? O sea, te aumenta. Acá no es como el otro acero. Nosotros hacemos martencita y tenemos una estructura bien dura, de verdad. Después revenimos y bajamos la dureza, pero acá no, acá es al contrario. Te decía la clase anterior, este es también casi parecido a los cuproaluminios. Los cuproaluminios, cuando hacemos temple a 900 y templamos en agua, ¿ya? Templamos en agua, se obtiene una dureza, también se obtiene una estructura como la martencita, ¿ya? Se obtiene una estructura como la martencita, pero su dureza ahí llega pues a 350 brines, y después se hace el revenido a 400 grados, más o menos, y se obtiene una dureza de 550 a 580 brines, ¿no? O sea, aumenta la dureza con el revenido. Bueno, eso también se debe a la descomposición de partículas que hay en el cuproaluminio. Pero bueno, eso lo hablaremos, si es que hay tiempo en otra oportunidad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿y a qué se debe que al enfriar en aire esa martencita sea dúctil de 30? Bueno, es casi como podemos decir como por el recocido, pues, el recocido. ¿Ya? O sea que la estructura FCC en el enfriamiento se vuelve una estructura BCC, casi de equilibrio. ¿Ya? O sea, no tenemos una estructura de no equilibrio, ¿no? La martencita es con el enfriamiento rápido, es una estructura de no equilibrio, se forma TCC. Atrapa los átomos de carbono en ese caso, si hablamos de martencita. Acá no. Acá al contrario, hay difusión. ¿Ya? Y se convierte de estructura FCC a una estructura BCC. ¿Ya? A eso se debe, no que todo al cambio de fases. ¿Ya? Y como lo está explicando acá, pues o sea, aquí como les decía, acá se calienta a 820, ¿qué va a haber? Va a haber acá, cuando alcanzan cierto valor, los compuestos intermetálicos, hay compuestos intermetálicos, se disuelven, pero no se precipitan, se disuelven aquí. Y al disolverse, o sea, porque al decir se disuelve en la ferrita, debería haber formado carburos, ¿no es verdad? Pero no forma carburos aquí tan drásticos por el níquel. ¿Ya? Entonces solamente se disuelven, y acá tenemos carburos disueltos en la martencita. ¿Ya? Disuelto, que ya la estructura es BCC. Pero cuando hacemos envejecimiento, esos carburos que estaban disueltos en la fase alfa, podemos decir BCC, ahora empiezan a precipitarse acá. Se precipitan. Y al precipitar hace que se endurezca la martencita, pues. Y se llama martencita envejecida, que ahora su dureza ya no es 30, sino es 52 Rowell, aproximadamente 52 Rowell, sí. ¿Ya? Se debe a eso se debe. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, aparte acá del titanio de precipitarse, como carburo también afinaría No, grano. acá el titanio no es su función de afinar el grano. Vamos a ver las proporciones. Pues hemos visto, mira, vamos a ver las proporciones químicas. Aquí, mira, por ejemplo, tú estás viendo el titanio, ¿ya? El titanio 0,20, ya el titanio 0,02, 0,01 puede afinar grano, pero aquí ya 0,020 ya es un elemento bastante significativo, 0,8 acá, por ejemplo. El moli, tú puedes darte cuenta, ¿ve? Más todavía, 3%, 5% de moli, ¿ve? Entonces, serían grandes formadores de carburo, pero ¿por qué no forman carburos tan así como el D3, el D2, por ejemplo? ¿Por qué? Por el porcentaje de carbono que es bajito, 0,03. ¿Ya? Aquí ven. Entonces no hay suficiente carbono para que pueda formarse carburo de molibdeno, carburo de titanio, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es la situación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿O está claro? ¿O de repente quiere que le aclaren algo más?
¿No? ¿Está claro? Entonces, lo importante es que estos aceros sí son de ultra alta resistencia, pues son aceros. Y acá tienen ustedes, ven dónde se utiliza, más que todo en las construcciones, en los submarinos, por ejemplo, miren, ¿no? Submarinos, submarinos que trabajan, tienen que estar, estos también son muy resistentes a la corrosión, como son como un acero inoxidable, trabajan en agua marina, van ahí también, miren. Entonces sí tienen que soportar altas presiones porque el agua, porque estos nadan bajo o circulan bajo agua, a veces presiones bastante grandes, ¿no? Entonces tienen que ellos ser muy resistentes, pues. ¿No hay pregunta más? Ingeniero, tengo una consulta y con respecto a la corrosión, ¿cómo estos aceros pueden afectados? Mire, acá estos aceros inoxidables Marangin sí puede ocurrir, pero mayormente es por picadura, no es por el medio ambiente, nada por el estilo. ¿Por qué mayor por picadura? ¿Por qué? Porque precipitan, ¿dónde están? Miren, el titanio es el elemento de más efecto seguido del aluminio, el mole y el cobalto. Bueno, ya está. Pequeña proporción de... Bueno, ya, pero acá por dónde está. Espérense para que te vean que hemos hablado. Espérense, por aquí está. Allá, acá está. Pero ustedes pueden ver. Los compuestos intermetálicos titanio, molibdeno y cobalto disueltos en la martensita precipitan en forma submicroscópicas entre los límites de grano de la martensita. Entonces, ahí sí el problema de estos aceros, debido a que han sido obtenidos ya sus propiedades finales por el tratamiento de envejecimiento o recocido de solución y envejecimiento, estos carbonos estas intermetálicos o compuestos intermetálicos que vienen a ser carburos, ¿no? En formas submicroscópicas se ubican en los límites de grano, ¿ya? En los límites de grano. Entonces, ustedes saben que los límites de grano son regiones de alta tensión, ¿no? Entonces, ahí puede sufrir picaduras en los límites de grano, ¿ya? Pero eso sucede después de mucho tiempo, ¿no? Puede suceder picaduras, ahí está. Entonces, los límites de grano, el fenómeno de corrosión es por picadura mayormente, debido a esto. ¿Ya? Las partículas, los precipitados submicroscópicos, pues, que ocurren. ¿Ya? Entonces, si hay corrosión, o sea, pero después corrosión generalizada por el medio ambiente, etcétera, no ocurre eso. Ya, no ocurre. Mayormente es por picadura. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hablar de aceros para herramienta ahora ya. ¿Quién no tiene una tijera? ¿Quién no tiene por ejemplo, un alicate en casa, por ejemplo, ¿no? Esas son herramientas, no un serrucho, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos una gama de herramientas que se utilizan en el sector metalmecánico, ¿no? Por ejemplo, como ustedes ven, aquí tenemos una broca, o sea, esa broca sirve para hacer agujeros a las planchas de acero, ¿no? Tenemos bastantes... acá tenemos un dispositivo donde hay un rodaje interno. Estos son marcadores, etcétera, ¿no? Hay algunas cosas acá, pero estas son herramientas, pues, ¿no? Y la herramienta, como ustedes ven, el material de fabricación, el tratamiento, porque no solamente se trata de seleccionar un buen acero, ¿eh? Para fabricar una herramienta, sino vamos a ver que tienen muchos factores, ¿eh? Muchos factores. Yo puedo seleccionar un buen acero, perfecto, pero si el tratamiento térmico no es el correcto o mal tratamiento, esto va a fallar. ¿Ya? Entonces ya me están entendiendo, va a fallar. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si es que las medidas, porque a veces estos aceros trabajan con precisión, ¿no? Y si las medidas no están precisas, basta una centésima o 2 centésimas de sobremedida, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces ustedes
van a ver de que no solamente es el criterio para poder seleccionar estos materiales, estas herramientas, estos aceros para herramienta, no solo es decir que tenga alta dureza, que tenga esto, que tenga lo otro, no, no, sino que tenemos que ver muchos criterios, ¿ya? Muchos criterios. Vamos a tratar de analizar eso, pues. Pero entonces, como ven, de acuerdo a la herramienta, de acuerdo al tipo donde trabaja, hay herramientas como el alicate, por ejemplo, en la cual va a cortar o va a presionar, etc. Hay herramientas que nos van a hacer como para los barrenos, para perforar rocas, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que ver qué acero va. Hay herramientas que van a cortar planchas, por ejemplo, como las hojas de sierra, etcétera. Tenemos que ver qué tipo de acero es el que debe ir ahí, el más adecuado, ¿no? El más idóneo o el más eficiente. Entonces ahora vamos a analizar esto ya, aceros para herramientas ya. Ustedes ya saben qué son las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto vamos a analizar ahora ya. Entonces miren, los aceros para herramientas. ¿Qué son los aceros para herramientas? Son los aceros que se emplean para fabricar herramientas. Su mismo nombre lo dice, pues se llama acero para herramientas. Destinados específicamente a cortar, conformar, o sea, conformar quiere decir dar forma, pues, ¿no? O maquinar un material a fin de elaborar una parte o componente destinado a un uso específico. Al decir maquinar un material, por ejemplo, queremos maquinar un acero, usamos un mismo acero, ¿no? Pero otra calidad, aceros de alta velocidad, que sean muy resistentes a una propiedad que se llama dureza al rojo, ¿no? Entonces, pero al final, como ustedes ven, los aceros para herramientas son aceros que se emplean para fabricar herramientas, destinados específicamente a cortar, conformar o a maquinar un material a fin de elaborar una parte o componente destinado a un uso específico. Eso es lo importante en el concepto de los aceros para herramientas, ¿ya? ¿Cómo seleccionamos los aceros para herramientas? Selección de aceros para herramientas, miren. O sea, es muy difícil poder seleccionar un acero correcto, idóneo, ¿no? Es muy difícil. Ya van a ver por qué. Por ejemplo, dice, es difícil seleccionar un acero para herramientas adecuado, para una herramienta adecuada, ¿no? Es muy difícil. Destinado a una aplicación dada. Lo mejor es correlacionar las características metalúrgicas. Cuando hablamos de características metalúrgicas, ustedes ya saben que tiene que ver sus tamaño de grano, sus fases, o sea, estructuras, de decir fases a estructuras que están presentes, etcétera. Pero acero para herramientas con los requisitos del acero en funcionamiento, ¿no? Eso es uno. Lo más ideal es esto. Hay muchos, los mecánicos, por ejemplo, ellos dicen de acuerdo a su uso, cómo lo van a usar, etcétera. Otros de acuerdo a la forma que ellos creen pendiente, ¿no? Pero ellos todos congenian, o puede decir, creen que lo importante es esto, las características metalúrgicas, o sea, la parte interna del acero, ¿ya? Les digo, de nada sirve tener un buen acero si no le hacemos el tratamiento adecuado por obtener la estructura adecuada para que trabaje, ¿no? Entonces, de nada servía tener un buen acero. Entonces, no solamente, como ustedes ven, van a ver, por eso dice difícil seleccionar un acero, ¿no? Según esto, los aceros para herramientas se seleccionan en base a esto, ¿ve? A su resistencia al reblandecimiento a temperaturas elevadas. ¿Qué quiere decir esto? Al decir su resistencia al reblandecimiento a temperaturas elevadas, también se llama, o su capacidad de conservar una alta dureza al rojo, así se llama dureza al rojo, o dureza en caliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero un acero para cortar, por ejemplo, otro acero, lo voy a poner al torno a alta velocidad y va a cortar. Entonces no puedo decir voy a usar el acero 9260, que es para hojas de muelles, o puedo usar el 3215, que es para cementar, etcétera. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces aquí tenemos que buscar un acero que sea muy resistente a esta propiedad que se llama el rojo vivo o dureza en caliente.
Y vamos a ver más adelante de que hay dos elementos que dan esa característica, que es el tungsteno y el molibdeno. ¿Ya? Que dan esa característica ya en proporciones de 8%, grande ya. O sea, ¿qué quiere decir esto cuando decimos resistencia al reblandamiento? Dice que si un acero trabaja a 600, 700 grados centígrados, porque eso es lo que va a pasar cuando hacemos corte, ¿ah? Cuando hacemos corte a un acero en el torno, corta a alta velocidad, sale la viruta, ¿no? Entonces ahí se calienta esa punta de la cuchilla de corte, se calienta a esa temperatura, aquí en 600 hasta 700, porque a veces sale negrita la viruta, cuando se le da alta velocidad. Entonces quiere decir que no tiene que reblandecerse esa cuchilla, ese acero, la punta específicamente, no tiene que reblandecerse por la alta temperatura, ¿no? Usted sabe que si estamos trabajando a 700 es como un revenido, lo ablandamos, ¿no? Ablandamos, pero no tiene que suceder eso. ¿Ya? Entonces los aceros también pueden ser muy resistentes, eso se llama resistencia, dureza al rojo o dureza en caliente. ¿Ya? Su resistencia al desgaste, a la deformación y a la ruptura, también, ¿no? Tenemos que analizar también, de acuerdo a dónde va a trabajar su resistencia al desgaste. A la deformación, no debe deformarse en donde trabaja. Si un acero se deforma, por ejemplo, tenemos un eje que debe ser completamente alineado. Si se deforma, ya no nos sirve, ¿no? Entonces ya la ruptura también es resistente a la ruptura. Eso quiere decir que tiene que tenacidad, alta tenacidad a la fractura, se llama así. Ya hablamos, vamos a ver en fractura, cuando hablamos de la ruptura se puede evaluar por la tenacidad a la fractura se puede evaluar por el KIC, el CTOD, el literal J, ¿no? Pero bueno, eso no viene al caso. ¿Ya? Entonces ya saben, por su resistencia al desgaste, a la deformación, los aceros también no deben deformarse, y a la ruptura. Otro, el tercero, por su tenacidad, ¿no? Debe tener alta tenacidad, de modo que absorba la aplicación súbita de la carga, ¿no? Tener alta tenacidad, cuando le aplicamos cargas, lo va a soportar tranquilo, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, estas son las tres, cómo seleccionar en base a la resistencia al reblandecimiento, resistencia al desgaste, a la deformación y a la ruptura, y su tenacidad. ¿Ya? Estas son unas características, otros piensan que de otra manera, pero entonces, así miren, ya estamos viendo ahí, lo que hemos visto ahí. Sin embargo, dice, la selección de acero para herramienta correcto es solo uno de los 4 factores, es lo que hemos visto anteriormente. Los otros factores son estos. Es solo uno de los 4 factores que determinan el rendimiento del acero en servicio. Ya, lo que hemos visto esto. Selección del acero para herramienta es uno. Como seleccionar en base a esto. Ya tenemos el acero. Pero entonces también los otros 3 son estos. El diseño apropiado de la herramienta, ¿no? Les decía, por eso debemos diseñar la herramienta bien, porque ¿qué pasa si diseñamos mal? Se va a fracturar o de repente no nos dura mucho. Es uno, diseño apropiado de la herramienta. El mal diseño hace que también el acero se fracture. La precisión en que se elabora la herramienta, ahí estamos hablando de la precisión, ¿no? Necesitamos piezas como los ejes, por ejemplo, que sean precisos, que encajen en el rodaje o donde va a trabajar preciso. Eso es importante. Y ya lo que es más importante también, la aplicación del tratamiento térmico adecuado. ¿Ya? Tenemos que aplicar el tratamiento correcto. Porque ¿qué pasa si que se ha cumplido todo eso? Un buen diseño, una precisión perfecta, ¿y qué pasa si el tratamiento térmico no ha sido el adecuado? ¿No? Se le ha hecho un mal tratamiento térmico, ¿no? Entonces también tiene que ver. Entonces, ya saben, uno es la selección del acero adecuado, el diseño propio de la herramienta, la predicción en la que elabora la herramienta, ¿no? Que se elabora la predicción, o sea, quiere decir la forma, el método que se utiliza para eso, y la aplicación del tratamiento térmico adecuado. ¿Ya? No puedo decir, acá no puedo decir cuál es importante, todos son importantes. ¿Qué pasa? Yo hago el tratamiento térmico bien adecuado y el diseño está malo. No es un buen diseño, por más que haya sido bien el tratamiento térmico, va a fallar.
¿Qué pasa si no tiene precisión? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si hago un piñón, por ejemplo? Le hago el tratamiento correcto, pero la precisión de los piñones no están bien, no encajan bien, uno roza con el otro, va a fracturarse. ¿Sí? Entonces tiene que considerarse para el diseño de de los aceros para fabricación de herramientas, aparte de seleccionar el acero correcto, tiene que considerarse el diseño apropiado, la precisión y la aplicación del tratamiento térmico adecuado. ¿Ya? Entonces no puedo decirles cuál es importante. No, todos son importantes. ¿Qué pasa si no tiene precisión? Por más que haya seleccionado el acero correcto, hecho el diseño correcto, y en el ensamblaje, por ejemplo, no tiene precisión, va a fallar. Así hay aplicado. ¿Qué pasa si cumple todo esto? Precisión, diseño y la selección de un acero. Si el tratamiento térmico que se le ha aplicado no es el adecuado, también va a fallar, ¿no? Entonces, como le repito, depende uno de otros, ¿no? Los cuatro trabajan en forma, podemos decir, grupal. No se puede dejar uno del otro, no. Cuatro tienen que cumplirse. ¿Ya? Entonces, para que una herramienta pueda proporcionar un servicio satisfactorio es necesario que satisfaga los cuatro factores. Ahí está, ¿no? Te lo estamos analizando ahí. ¿Ya? Entonces ya está claro. Bueno. La clasificación de los aceros para herramientas, mire. Existen varios métodos para clasificar, ¿no? Para clasificar los aceros para herramientas. Existen varios métodos para clasificar los aceros para herramientas. Se puede aplicar de diferentes maneras, pero nosotros vamos a aplicar el método de IC, ¿ya? Del Instituto Americano del Hierro y el Acero. Según los medios de temple, se puede clasificar los aceros para herramientas según el medio de temple. Si que lo clasificamos según el medio de temple, pueden ser aceros templados en agua, ¿no? Como los aceros al carbono, por ejemplo, en agua. Aceros templados en aceite, por ejemplo, podemos decir como el 4340, 4140, 9260, el D3, bueno. Y también aceros templados al aire, que son autotemplables, ¿no? Como lo hemos visto algunos aceros martensíticos, por ejemplo, óxido de martensítico, ¿no? Autotemplable o templado al aire. Otro de los clasificación, de acuerdo al contenido de la aleación, ¿no? De aceros al carbono para herramienta. Y de acuerdo al contenido de la aleación, puede ser aceros al carbono para herramientas, aceros de baja aleación para herramientas y aceros de mediana aleación para herramientas, ¿no? Puede ser así. Bueno, esto se ha corrido, debería seguir para allá. ¿Ya? Entonces puede ser templado, o sea, según los medios de temple, puede ser templado en agua, templado en aceite y templado al aire. De acuerdo al contenido de la aleación, específicamente del carbono, ¿no? De la aleación. Son aceros al carbono para herramientas, aceros de baja aleación para herramientas y aceros de mediana aleación para herramientas. De acuerdo al método basado en el empleo de acero para herramientas, ¿ya? De acuerdo al método. Tenemos acero para trabajo en caliente, o sea que van a trabajar a altas temperaturas, aceros resistentes al impacto. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de algunos aceros que se utilizan como barrenos para perforar rocas o para hacer socavones, por ejemplo, ¿no? Estos son aceros muy resistentes al impacto. También en la molina de bolas, también, ¿no? Tienen que ser las chaquetas muy resistentes al impacto. Ahí podemos hablar de estos aceros. Aceros de alta velocidad. Aceros de alta velocidad. Ustedes dirán, ¿dónde de alta velocidad? O sea, estos son los aceros HHS también, ¿no? Son de alta velocidad. Inclusive hay otros aceros de ultra alta velocidad, pero bueno. Estos son los aceros que utilizamos para cortar metales, pues, ¿no? A alta velocidad, o sea, las cuchillas de corte, por ejemplo, que para cortar en el torno otro acero, ¿no? Este es el acero de alta velocidad. Y acero para trabajar en frío, o sea, ya no necesita temperatura, sino trabajar en frío, así como están nomás, que trabajan. Ya, estos son aceros, algunas clasificaciones, pero el método IC dice, tiene en cuenta el método de templado
aplicaciones y características particulares, y aceros para industrias especiales, ¿no? También acero especial, como vamos a ver ahí. Los aceros que más se usan se han agrupado en 6 grupos, y cada grupo en sus grupos se le asigna una letra del alfabeto como sigue, ¿no? Vamos a analizar. Entonces, ese es el método, ese es el que vamos a utilizar, ¿no? Que está en función del templado, aplicaciones particulares, aceros para industrias especiales, ¿no? Los aceros son 6 grupos los que más se usan y sus respectivos subgrupos, ¿no? Tenemos esto. Bueno, acá tenemos, miren, yo voy a separar un poquito, pero para que esto tienen que familiarizarse ustedes, ¿ya? Y nosotros como metalurgistas tenemos que familiarizarnos con esta tablita, porque es la que más vamos a usar, una simbología internacional. Entonces, cuando ustedes escuchen un acero S1, S2, como los que están acá, este es un acero muy resistente al impacto, C1, S2 hasta S7, o los aceros para trabajo en frío, ¿no? Bueno, pero vamos a ir analizando. Entonces, ya después vamos a hablar uno por uno, pero por ahora vamos a hablar de esto, ¿ya? Entonces, miren, clasificación principal de los aceros para herramientas y su nomenclatura internacional ICE. Ellos lo clasifican, indudablemente, de acuerdo al templado, de acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, dice trabajo en frío, o sea, los que van a trabajar en frío. Estos aceros no necesitan, o lo llaman cold war, no necesitan calentarlo, no necesitan hacer otra cosa, sino de frente a trabajar, ¿ya? De esto tenemos la nomenclatura de los W o W, ya, o sea, hardened water, este significa templado en agua, ya, este es templado en agua. Los W son templados en agua. O, seguro ustedes ya se acuerdan, vamos a ver lo 1, ¿no? Hemos usado acá hasta o 1, o 2, o 6, o 7. En el W, en templado en agua, son W1, W2, W5. O es templado en aceite, ¿no? Oil, viene de aceite, viene de agua, ¿no? Agua. W es agua. Este viene de aceite, templado en aceite. Tengo 1, o 2, o 6, o 7. ¿Ya? Un momentito. No. Sí. Mira, estoy en clase ahorita, ya más tarde. Ya, entonces, estamos hablando, ya, tenemos lo O, es templado en aceite. Ya, ahí estamos. A, ya, es de media aleación y temple al aire. ¿Ya? Entonces, ustedes vean la A, ya saben que es un acero de media aleación y temple al aire. Y dentro de esto tenemos A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9 y A10. ¿Ya? Y D ya ustedes han visto ya, eso es lo acero que vamos a trabajar de 2, de 3, ¿no? Hay de 6. Entonces estos son aceros de alto carbono, alto cromo. D, ya su simbología, cuando te ven al D, ya saben que es un acero de alto carbono, alto cromo, ¿no? Estos son aceros ledeburíticos, ¿se acuerdan? Si ustedes ven el diagrama de Gillet, van a ver que estos aceros, por el porcentaje de carbono que tienen, y el porcentaje de cromo, porque alto carbono 1,5 a 12% de cromo, ¿no? En algunos casos 2% de carbono y 12% de cromo, ¿no? Entonces son aceros de alto carbono y alto cromo, como ustedes ven. Estos aceros son de carburo doble, le llaman, ¿se acuerdan? O aceros ledeburíticos, estos aceros. Por ejemplo, tenemos el de 2, el de 3, el de 4, el de 5, el de 7. Ya vamos a ver las tablas en qué se va a diferenciar el de 2, de 3, que algunos tienen el carbono un poquito más bajo, más alto, algunos tienen otros elementos que no tienen, y eso se diferencia. Ya entonces lo trabajar para trabajo en frío, o sea, ¿por qué se llama trabajo en frío también? Por ejemplo, una idea.
una cuchilla de corte, por ejemplo, que vamos a cortar a un metal. Eso no necesitamos calentarlo. Así como está, corta, ¿no? En frío, por eso se llama trabajo en frío. Todo lo trabajo a temperatura ambiente. Aceros resistentes al choque, lo que viene shock resisting, y por eso es SB. ¿Ya? Estos aceros resisten al impacto, son muy resistentes al impacto, por eso les digo que se utilizan como para barrenos, para cinceles, barretas, por ejemplo, ¿no? Donde van a ir, van a trabajar a golpe y también resistente al desgaste. O sea, cuando golpeamos no debe abollarse, pues, no debe fracturarse ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, este es los S, pues. Y dentro de eso tenemos S1, S2, S4, S5, S6, S7. ¿Ya? Tenemos ahí S1, S2, S4, S5, S6, S7. Entonces, cuando ustedes vean el símbolo S, son aceros resistentes al impacto. ¿Ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, un acero que va a dejar para fabricar un barreno, una barreta, este es el acero que ustedes tienen que acordarse, el S. Ahora sí, aceros que trabajan, esos fueron aceros que trabajan en frío, ahora aceros que trabajan en caliente. ¿Ya? Aceros que trabajan en caliente. Siempre van a estar trabajando en caliente, y de estos tenemos aceros H. Su simbología es H. H por trabajo en caliente, ¿no? Por trabajo. Ya. Alto contenido de estos hay tipos como alto contenido de cromo, alto contenido de tungsteno y tungsteno, cromo, molibdeno, ¿no? Tenemos estos, mayormente ya tungsteno, etc. ¿Dónde se utilizan estos aceros H? Por ejemplo, ustedes saben que para fabricar los tazones de plástico, todo lo que sea sector plástico, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Ahí el plástico siempre va a estar caliente a 200, 250 grados centígrados. Siempre. Entonces, estos aceros ahí se usan para hacer esas matrices. ¿Ya? Para hacer las matrices, para tener utensilios de plástico, por ejemplo, ahí es donde va el acero H, a plásticos, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más adelante estos aceros. Estos aceros tienen alto contenido de cromo, alto contenido de tungsteno, alto contenido de cromo molibdeno y también tungsteno, ¿no? Solo puede tener los tres, cromo, molibdeno y tungsteno, ¿no? Y vamos a analizar eso. Dentro de esto hay una gran variedad, como ustedes ven, una gran variedad, H10, H11, H12, H13, H14, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, bueno, hasta el 26 se pasa al H42. Ya vamos a ver en qué se diferencia uno de otro, solamente se va a diferenciar en la composición química. ¿Ya? En eso, por ejemplo, si yo quiero para esto que va a trabajar a alta temperatura para plástico, tiene que tener una cierta característica para que sea muy resistente a los compuestos químicos del plástico, ¿no? Y si quiero para, por ejemplo, para estampar en caliente, por ejemplo, para hacer otro acero, tiene que tener otra característica. Ya, eso ya lo vamos a ir chequeando, pues. Aceros rápidos o a alta velocidad. Mire, los aceros rápidos o de alta velocidad son aceros que se utilizan para hacer cortes, por ejemplo, las brocas, para hacer agujeros, para hacer para tornear, ¿no? Para tornear otro material acero. Esos aceros se llaman apios porque son de alta velocidad, trabajan a alta velocidad, esos aceros circulan de velocidad, hay que ponerle ahí para que corten esos aceros. Por eso se llaman de alta velocidad. ¿Ya? Entonces, de esos hay dos tipos. M. ¿Por qué M? Porque el elemento principal es el molibdeno, ahí también, alto contenido de molibdeno. Ya, grábense eso. M, son dos tipos ahí, M y T. El M, por el alto contenido de molibdeno. Y ustedes ven T, tungsteno, wolframio, lo mismo, ¿no? Pero no se conoce como T,
no se conoce como WB. ¿Ya? O sea, por el alto contenido de tungsteno. Debería haber ser el W acá de repente, pero bueno, aquí estamos. O wolframio, ¿no? Entonces, los aceros rápidos se utilizan para trabajos de alta velocidad. De todo esto hay dos tipos. M y P. El acero M es el acero que tiene alto contenido de molibdeno. Y dentro de esto tenemos M1, M2. Nosotros siempre hemos hablado del M2, ¿de verdad? Son aceros que tienen alto carburo, son aceros estos. Pero entonces M1, M2, M31, M32, M4, M6, M7. Y los aceros T, ¿ya? Esos son aceros que tienen alto contenido de wolframio o tungsteno. Y dentro de esto tenemos el acero T1, el acero T2, T4, T5, T6, T8 y T15. Ya, o sea, estoy tratando de conseguir esto para que ustedes vean la gama de aceros que hay. Ya. Y aceros para moldes, o sea, para la fabricación de moldes, no para fundición. Entonces tenemos esto, pues el acero P. El acero P es un acero para molde. Y esto hay de bajo carbono y otros tipos, ¿no? Son bajo carbono y otros tipos. Acero P. Aquí tenemos el P1, el P3, el P4, el P5, el P6, ¿no? Y otros tipos hay P20, P21, P39. ¿Ya? Entonces ustedes ven como lo que ya hay algunos aceros para propósitos específicos. ¿Ya? Para propósitos específicos. Esos, bueno, estos no son muy aceros muy comunes, se utilizan solamente para ciertos trabajos y son pedidos que se hacen, pero hay esto. Y entonces tenemos el L y el F. El L es de baja aleación. Y dentro de esto tenemos L2, L3. ¿Ya? Entonces, y el F, el otro tipo es el F, la nomenclatura F, que son aceros al carbono tungsteno. ¿Ya? Aceros al carbono tungsteno, F1 y F2. F1 y F2. ¿Ya? Bueno, entonces miren, ya quiero que ustedes se vayan familiarizándose acá con esto. Ya no vamos a estar diciendo que acero resistente al choque, no. Un acero S, un acero W, un acero O, un acero A, un acero D, así como he visto, acero ICD2, así ustedes ya conocen esto, ¿no? Ya han visto, inclusive el O, también hemos visto el O1, ¿no? Hemos trabajado con el O1, ¿ya? Entonces, lo que quiero acá es que ustedes se familiaricen con esa tabla, porque esta es la norma internacional, es la norma que más vamos a utilizar, ¿ya? Hay otras normas, cada fabricante a veces da su norma, pero siempre lo relaciona con la norma internacional, la norma IC. Por supuesto que esa es una clasificación general y principal, puede ser principal, dice. Hay algunos otros aceros que a veces a ciertas empresas los fabrican específicamente para sus usos o para usos especiales de ciertas empresas, ¿no? Piden grandes tonelajes, entonces le fabrican, ¿no? Lo fabrican, pero esta es la nomenclatura que más se usa, ¿ya? Y acá, si ustedes ven, en el Perú, si lo analizamos esto, con el Perú, bueno, tal vez botamos un poco de estos carbonos, de estos aceros, pero tal vez el W, el templado en agua, ¿no? Son aceros al carbono mayormente, ¿no? Tal vez, puede ser Perú, pero mayormente sí, el Perú vota para planchas de fierro, para sus fierros de construcción, que son aceros de bajo carbono que solamente tienen
0,2% de carbono. A veces fabrican el 1080 cuando les piden grandes cantidades para las barras de los molinos de barras, como su nombre indica, ¿no? Pero mayormente no fabricamos. Nosotros acá no fabricamos el O, el A, el D, peor todavía, ¿no? El D casi podemos decir que es un acero inoxidable, no podemos decir casi por el alto porcentaje de cromo, ¿no? El S son aceros resistentes al impacto. El H, trabajo en caliente, ya eso quiero que vayan familiarizando. Aceros rápidos de alta velocidad son los que se trabajan para cortar aceros o para perforar aceros, las brocas, etcétera. Ahí necesitamos estos aceros. Ya, acero para moldes, fabricar moldes, propósitos específicos. Bueno, eso yo lo voy a ver más adelante sobre esta situación. A ver, quiero que pregunten, porque le dejé un cuestionario. Pregunten, pues ahí vamos a ver, a analizar el cuestionario, que todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí. Ingeniero, ¿y las pastillas de torno, de qué material se fabrican? La pastilla de torno, vamos a tratar de, está bien que me vayas a acordar. No he puesto eso acá, pero para la otra clase le voy a adicionar algo. Mayormente son carburos, son pastillas carburadas, le llaman. Son de titanio y carburo. Ya, son de titanio y carburo, esos son las herramientas de corte para trabajar a alta velocidad y para materiales duros. Ellos son fabricados, hay materiales que se llaman estelitas, ¿no? Pero eso ya lo vamos a analizar, son de carburos, de titanio. Esos son, o sea, a veces también son de carburo de boro, que son muy resistentes. Esos son ya, son producidos por sinterización. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá no he puesto, dentro de esto, miren acá, ¿por qué no he puesto? Acá ustedes ven, no hay una fresa, es una herramienta que tiene esta forma, así como pero estos son cortantes, estas puntas cortan, giran y cortan. Así que es una fresa se llama, así que giran y van cortando. Esas no les he puesto como herramienta de trabajo, ustedes no lo ven acá, ¿ven? Ustedes no van a encontrar que van a decir que una fresa, nada. ¿Por qué? Porque esas son hechos en pulvo y metalurgia, ¿ya? Igualito lo que te has preguntado, Ceilán, esos son hechos por sinterización, son piezas carburadas, se fabrican, se funden, ¿no? Y después se muelen. Bueno, hay muchos métodos para fabricar sinterización, o sea, piezas sinterizadas, o lo que se llama pulvimetalurgia, pues. Hay un método donde se funde el material, ¿no? Con alto carburo y se agrega un disco que gira a alta velocidad. Y ese disco lo pulveriza y lo recoge en un recipiente en la parte inferior que está con agua. Ese carburo se lleva y se muele. ¿Ya? Se muele. Yo le digo esto porque nosotros hemos hecho, ayer en Romer hemos hecho pruebas y hicimos un horno para Pulmetalurgia Flores allá en Lima, ¿no? Que ahora es un ingeniero mecánico Flores, también tiene en Bolivia y en Chile ha puesto también, le ha ido muy bien, ¿ah? Sinterplas se llama eso, su empresa. Entonces ellos fabricaban. Entonces esas fresas que te digo no son fundidas, ni maquinadas, dar la forma, no. Ellas son hechas en pulvemetalurgia, entran unos moldes que tienen la forma tiene la forma de la roseta, tiene la forma, por decir así, de esta forma, el molde. Entonces estos moldes entran ese polvo se agrega ahí y se le entra a una presión de 200 toneladas. Esa presión sinteriza, ya por llama sinteriza y de ahí se lleva a una temperatura de 1100 grados. Es como los refractarios, pues, ¿no? Los refractarios entran crudos, ¿no? Lo calentamos a la temperatura de cocción y se adhieren, se agarran durísimo. Así también parecido en hacer el proceso, el proceso de pulvimetalurgia. Entonces tenemos el polvo que es carburo, se lleva a un molde que tiene la forma de la pieza, se presiona a 200 toneladas y de ahí se saca y eso se lleva al horno.
en una atmósfera reductora, o sea, se le agrega un gas inerte, una atmósfera inerte, ¿no? Para que no haya descarbonización ni nada por el estilo. Entonces ahí se sinteriza y se adhiere muy bien. Y de ahí sacan esas piezas, se rectifican y salen al mercado, ¿no? Por eso es que, pero está bien, esas materiales de corte son hechos de material de esa forma, ¿eh? por la metalurgia. Ahora hay ya otros compuestos mucho más duros, de tal manera de que aceros que tienen dureza 60, 65 se maquinan sin ningún problema. Ya, pero son materiales compuestos, ya no son prácticamente metales, son carburo, por ejemplo, hay carburo de molibdeno, carburo de boro, los boros están probando, nitruros, están probando mucho en eso. Ya eso lo vamos a hablar, ya está bien que me has hecho acordar para la clase, poner algo más o menos, para que ustedes puedan conocer cómo se hace, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Hagan preguntas ahorita, hay tiempo. Ingeniero, una consulta. Ajá. Le digo, en los aceros que para trabajo en caliente, que son con la numeratura H, los grupos serían los de H10, H11, ¿esos serían los grupos divididos o cuáles? No, hay varios, pues depende, pues mira, allá lo vamos a analizar en clase, acá le he puesto en forma general. Alto contenido de cromo, hay son prácticamente tres tipos que hay. Alto contenido de cromo, alto contenido de tungsteno, ¿ya? Y hay otro que tiene cromo, molibdeno y tungsteno. Son tres, lo vamos a analizar, pues, ¿ya? Bueno, podemos decir que H10, H11, H2, H13, conforme está, podríamos decir que esto, pero no, acá yo le he puesto así, en forma general, ¿ya? Pero ya cuando hagamos esto, la clase específicamente, ahí va a ver a quién de esto le corresponde, si es alto contenido de cromo, alto contenido de tungsteno, que acá no lo tengo, porque yo divido mis clases, pues. Yo tengo en forma general todo, pero después divido mis clases, para no pasarme, pues. ¿Ya? Pero esto de aquí es justamente para, por ejemplo, cuando se va a fabricar plásticos en caliente, esto es lo mejor. Yo les cuento acá, por ejemplo, al ingeniero Rodríguez, dueño de Eurotubos, ¿no? Yo lo conocí cuando recién se iniciaba. Ahora tiene mucho poder económico porque ha crecido y eso es importante, ¿no? No se ha dormido, ha seguido luchando, ha seguido hasta crecer, ¿no? Se fue a Alemania y en Alemania se conoció con unos ingenieros alemanes que los trajo acá. Los alemanes le han implementado todo y ya se han ido, pero ya dejó la tecnología. No, les decía, él, por ejemplo, empezó haciendo esos tubitos así, buscando en Tacora acero, fierrito, por ahí, así. Ahí yo le decía a veces le decía que compre, porque no le era mucho, que compre del acero D, ¿no? El D, que no era el adecuado, porque estos aceros son caros, estos del H. Y se hacía su matricita, y ahí empezó, yo les cuento esta anécdota porque ustedes sepan cómo es. A veces en un principio uno sufre, lucha, pero siempre hay que ser persistente. Y él ha sido persistente, ¿no? Ahora tiene su empresa bastante grande. Y ahora está en el parque industrial, ahora antes estaba por el cuartel, por ahí, por la avenida Miraflores. Ahora ya está por el parque industrial. ¿No? Y siempre donde me encuentran, siempre me saluda. Él sabe cómo él se ha iniciado, yo sé cómo se inició también, ¿no? Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque él ha sido persistente, luchador, no se ha dormido en los laureles, porque a veces, ¿qué pasa con nosotros? Empezamos por ahí a ganar algo, ya nos dormimos ya. No debe ser, uno debe seguir para adelante, ser pujante. Ahora Eurotubo le hace competencia a los que fabrican tubos en Lima, ¿no? Hasta en Lima hay de Eurotubo, ¿sabes? Y bueno, no se ha dormido, ha puesto tecnología, ahora usa este acero. Normalmente que este acero dura mucho, pues, en cambio, este no era el acero adecuado, porque este es para que trabaje en frío, ¿no? Acá está. Y lo hemos puesto a que trabaje caliente, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, cumplía la función, duraban 4 veces más que los aceros que él buscaba por ahí en la chatarra, ¿no? Entonces ya, justificado, ha ido creciendo, eso es importante. Entonces lo importante es, porque ahí era contradictorio, pues usando un acero
trabajo en frío, lo usamos en caliente, ¿no? Entonces también, ahora se dan cuando cuenta la importancia. Ahora él usa esto. Inclusive ahora tiene su taller de paticería, que vaya sus mismos moldes, etcétera, etcétera, ¿no? Un día me invitó que fuera a su empresa, mira, me alegra porque ha crecido, tiene maquinaria de última generación y eso es bueno, ¿no? Entonces les estoy dando un ejemplo para que ustedes puedan analizar, ¿no? Ustedes, como de repente en un principio, ustedes pueden trabajar en una empresa, ¿no? La empresa a veces nos sirve para ver qué podemos hacer, y eso les digo, me consta a mí. Yo trabajé en Roma en una fábrica de compresoras, ¿no? De ahí ya me dediqué también yo a la fundición, de ahí compramos, me metí también a la chatarra, justamente por eso. Porque en esa empresa yo compraba chatarra, cantidad de chatarra para la fundición, entonces por ahí también empezamos a comprar chatarra, ¿no? Entonces, eso le digo a ustedes para que ustedes pues, no solamente piensen que van a trabajar en una empresa, por supuesto hay que trabajar en un momento, pero después hay que también pensar en algo para que se cumpla eso que es ser un ingeniero en una empresa, ¿no? Les decía también que en la mayoría de países desarrollados los dueños de empresas son profesionales, algunos son ingenieros, otros son economistas, otros son abogados, ¿ya? Pero mayormente son ingenieros. Entonces ellos siempre asisten a su empresa. Acá en el Perú no, la mayoría son técnicos y la mayoría no son ni siquiera, tienen un cartón o una carrera técnica, sino que han sido empíricos, han tenido la suerte de crecer y han crecido hasta cierto nivel, ya no quieren crecer más. ¿Por qué? Porque tienen miedo, pues, ¿no? Ya me voy a tener más gente, voy a querer, ya no quieren crecer siquiera, ¿no? Entonces, pero cuando uno como ingeniero tiene la posibilidad de seguir creciendo, y eso les recomiendo a ustedes. Me alegraría que en un tiempo lejano, no tan lejano, unos 10, 15 años, me encuentre con ustedes, que ustedes sean dueños de alguna empresa. ¿Está bien? Espero que así sea. A ver, otra pregunta. Ya fue mucho. Ya sí, te pregunto. Pregunta. Quería preguntar acerca de los aceros inoxidables. ¿Se podría considerar dentro de los de trabajado en caliente? Los aceros inoxidables para trabajar en caliente. Los aceros austeníticos, puede ser. Los aceros austeníticos sí, pueden trabajar en aceros, porque les he dicho que los aceros austeníticos se aplican en autoclaves, en calderos. Ustedes saben que para procesar los alimentos, por ejemplo, las empresas agroindustriales, para procesar el espárrago, etcétera, o sea que lo hierven, pero lo hacen en unas ollas herméticas, que se llaman autoclaves, o en calderos, ¿no? Ahí sí pues te va a trabajar, porque el acero inoxidable tiene esa característica de tener lo que se llama acritud o estéresis, o sea, quiere decir que por el efecto de la temperatura, sus propiedades mecánicas son mejores. Cuando trabajan a 300, 400 grados, trabajan bien. Pero eso, porque el acero inoxidable va a trabajar pues a temperatura y no hay mucha presión. Pero en estos aceros, que estamos hablando de los H, aparte de temperatura hay rozamiento por el plástico, ¿no? Porque el plástico se presiona ahí para que formar los tubos, pues. Porque el plástico se funde, pero decir en términos como el vidrio, en términos general no se funde líquido, sino queda en forma pastoso. Entonces, hay una máquina inyectora que lo empuja y hace que, o sea, estamos hablando de 200 grados, 120. Y entonces hay rozamiento del plástico acá. Entonces estos aceros son resistentes. El acero inoxidable auténtico ya no. Puede ser resistente a la temperatura, sí, pero al rozamiento no. Entonces lo va a desgastar rápidamente, porque el acero inoxidable es útil, pues su dureza son bajas. La auténtica su dureza es, pues, no llega más de 20, 22 Robert C. Si hablamos de Robert C. ¿Ya? Entonces, ahí sí ya no podríamos. Por la temperatura, podría ser. Pero por el proceso mismo de rozamiento, etcétera, no funcionaría el acero inoxidable.
El martesítico no podemos ponerlo acá porque si trabaja a 200, 300 grados, el martesítico lo vamos a revenir y vamos a tener problemas. El ferrítico tampoco, pero sería también muy blando, ¿no? También sería muy blando, no funcionaría. ¿Sí me entiendes, Carlos? Sí, ingeniero, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Pregunten. Bueno. Les dejé un cuestionario, espero que lo hayan leído, porque ahorita voy a preguntar a ver, voy calificando. Les dejé en el módulo de aprendizaje, les he dejado. Espero que lo hayan chequeado, pues. Acá está. A ver, vamos a preguntar. ¿O alguien quiere contestar la pregunta 1? ¿Sí lo han visto? Ingeniero. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere preguntar la pregunta? Contestar la pregunta 1. A ver, Carlos, dime. Ya. ¿Por qué el acero Marangin con el enfriamiento del aire se obtiene una martesita suave? 30 RUC. Ya, porque en sí para el acero Marangin, al enfriar en aire, estamos pasando de una estructura FCC a una estructura PCC. Como usted dijo, hay difusión y, Claro. y no atrapa los átomos de carbono en una estructura TCC que sea la martensita. Claro. Está bien, esa es la respuesta, pues. Porque la martensita que se formó es BCC, pues. O sea que casi tiene la estructura de la ferrita, pues, ¿no? Por eso es que se tiene la martensita suave, porque la estructura de la martensita es BCC. Pues. Ah, está bien, la respuesta está bien. Espérate para ver, Carlos. Me saco a Carlos. Aquí vamos a ponerle +1. Ya. A ver, ya está bien. Ahora vamos a preguntarle, vamos a hacerlo hasta que colocarnos, otra nomás. A ver, ¿quién quiere contestar la pregunta 2? Ingeniero. ¿Quién? Bocanera. Ah, Bocanera, a ver, Bocanera, ya. A ver, dime, ¿por qué el acero Marangin con el envejecimiento de la matriz tiene alta dureza, 50 HRC? Concreto, ¿eh? Se debe a que, como lo estamos envejeciendo, lo vamos a llevar a una temperatura de más o menos 480 grados. A esta temperatura se van a precipitar compuestos intermetálicos como el titanio, el cobalto, el molibdeno. Y a esto se debe, a la precipitación. Claro, debido a la precipitación de esos compuestos, ¿no? Intermetálicos. Inclusive dice que es una precipitación submicroscópica. Claro, finita, muy fina. Bueno, ya está bien. Bueno, son cositas suaves nada más que lo estamos nosotros ahí para que ustedes puedan leer, tengan interés. Ustedes, Bocanera, ¿no? Tengan interés. Tienen que tener interés, pongan a leer un rato, Bocanera. Ya, +1. A ver, vamos a analizar ahora. A ver, la pregunta 3. ¿Quién quiere contestar? Ya le estoy dando ganas. Escuché la voz de una dama primero. No sé quién ha sido. Yo, ingeniero. Espérense, primero. A ver, ¿quién de las damas ha hablado primero? Yo, ingeniero. Hemos hablado a la vez, ingeniero. Vamos a hablar a la vez, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Quién es la que escuché? A ver, ¿de quién es? A Kemi. Todos hablamos a la vez, ingeniero. No, ¿a qué me supongo que la escuché primerito? Mejor pregunta, ingeniero. A ver, ¿a qué me? A ver, pregunta, ¿por qué? A ver. ¿Por qué? Pero el Marangin es bajito. Porque
para evitar que la formación de carburos, en este caso del titanio y del molibdeno, ingeniero. A ver, no te entendí bien claro. ¿Ah? Ya, usted me preguntó, ingeniero. Me parezco, ya, a ver, ahora sí habla. ¿Por qué? Usted me ha preguntado por qué el porcentaje de carbono es bajo en los aceros Maranghi. Sí. Y yo estoy respondiendo, debe ser bajo, porque para que se evite la formación de carburos, en este caso del titanio, del molibdeno, lo cual va a hacer que se precipiten sobre el borde de los granos, dando fragilidad al acero. Bueno, estás leyendo, pero no interpreta. Yo quiero que tú interpretes, pues. Pero es la formación de carburos, ingeniero. Claro, para evitar el carburo. Pero eso le había dicho al inicio. Está bien, me has dicho lo que has leído, pero no me dices por qué. Ya, mire, escúchame. Evitar la formación de carburos porque con más porcentaje de carbono, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay suficiente cantidad de carbono en la ferrita porque para que forme carburo, porque el titanio, el molibdeno tiene afinidad con la ferrita, ¿no? ¿Qué son el titanio y el molibdeno? ¿Qué elementos son? Transmágenos, alfágenos, martenságenos. A ver, ¿a qué mi? Emi, ¿qué son? ¿Alfágenos? Almágenos. Sí. ¿Qué son? Almágenos, ingeniero. Almágenos, falso, ¿qué es alfágenos? Alfágenos, le había dicho, ingeniero. Alfágenos. Sí, pero estás así, pues. Porque esos dos, porque esos dos elementos son muy amigos de la ferrita, o sea, y al tener la ferrita más porcentaje de carbono forman carburos, pues. Entonces, por eso es que no se formen carburos, ¿ya? Bueno, así como el D3, D2 que se forman carburos, cementita, carburo primario bastante grandes, no, por eso es que es el porcentaje de carbono 0,03, es poquito nada más. ¿Para qué? Para que no haya la suficiente cantidad de carbono, o sea, hay ferrita, pero no hay cantidad de carbono para que formen los carburos con el titanio. Por eso se habla de compuestos intermetálicos, ¿no? Compuestos intermetálicos, se dice, que al final ya no se dice netamente de carburos, pues. No, está bien, los compuestos intermetálicos, titanio, molibdeno, esos son. Si no dijéramos, pues, carburo de titanio, carburo de molibdeno, ¿no? Son compuestos intermetálicos que al final vienen a actuar como especie de un carburo, ¿no? Pero claro. Por el trabajo, porque se puede trabajar en caliente. Ya, entonces, ¿qué hacemos contigo? No me has contestado correctamente, me lees nomás lo que está escrito, no interpretas nada. ¿Qué hacemos aquí, Ni? ¿Ah? ¿Emi, mereces puntaje o no mereces? Medio punto y con la otra clase medio punto de punto. Mejor quedamos ahí. La otra me contesta bien y ya lo pones un punto. Ya, ingeniero. Porque tú has leído nomás lo que está ahí, y eso no puede Yo ser. le había dicho, sino que usted no me escuchó. ¿No? Por ejemplo, se dice que tiene bajo carbono. Claro. Puesto. Está. Ahí está. Bajo para evitar la formación de carbono, titanio y molibdeno, nada más. Así me has dicho. ¿Pero por qué, pues? ¿Por qué? Porque si hay más carbono, entonces ya formarían los carburos de titanio y carburos de molibdeno. Y eso no queremos acá, porque ellos son endurecedores, ¿no? Entonces tendríamos una martencita de arranque dura, pues así como los de los aceros aliados. ¿No? Por ejemplo, un acero que tiene 1% de carbono o 0,3, 0,4% de carbono, ya formaría carburos. ¿Ya? Por eso tú tienes 0,03, estamos hablando. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero. Bueno, por ahora nos quedamos ahí. Entonces, vayan leyendo ahí y voy a implementar un poquito más sobre acero para herramientas en base
de materiales por metalúrgicos. Ya un poquito vamos a tener conocimiento, porque como metalurgista es necesario que sepamos eso. Pero ya no hay ninguna otra inquietud. Si tienen alguna inquietud, pregunten. Si no, nos quedamos ahí. Ya, pero ahí nos quedamos, ¿ah? Ahí nos vemos. Listo, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.